Hola a todos, hoy nos encontramos con Claas y os queremos presentar en primicia los nuevos Axion 9. La serie está compuesta por dos modelos, el Axion 9 450 y el Axion 9 360. En este vídeo vamos a poder ver cómo trabaja el Axion 9 360 con un apero de Hill en unas condiciones reales de trabajo y le vamos a probar en aproximadamente 1 hectárea. También vamos a conocer todos los detalles de este impresionante tractor de la marca alemana Claas. Concebido para grandes explotaciones y empresas de servicios, el Axion 9 de Claas ofrece un salto cualitativo en su rango de potencia, que alcanza hasta los 450 caballos. Claas ha desarrollado una plataforma completamente renovada, que integra un motor FPT de última generación, transmisión continua Thematic y un sistema hidráulico de altas prestaciones. Nos encontramos con David Sánchez, responsable de producto de tractor y telescópicas de Claas, que nos va a hablar un poquito sobre los nuevos tractores Axion 9 de Claas. David, ¿de dónde viene este tractor? David, pues efectivamente, este tractor viene del Axion 900 que teníamos hasta ahora, que hemos lanzado este nuevo producto y que hemos tenido durante muchos años. De hecho, el Axion 900 fue el primer tractor estándar que nosotros lanzamos con más de 400 caballos allá por el año 2011. Desde entonces hemos continuado con ese tractor, hemos ido innovando y afortunadamente queríamos presentaros en este caso el Axion 9, que lo hemos lanzado este año pasado ya en Agritécnica. Creo que una de las novedades más destacadas de este tractor tiene que ver con el motor y su integración con la transmisión. ¿Qué nos puedes contar en este respecto? Sí, nosotros tenemos lo que llamamos el CPS, Claas Power System. Es el concepto que tiene Claas para englobar los mejores componentes para conseguir una máxima eficiencia. Dentro de ello, en el caso del motor, que tenemos un FPT de 8,7 litros, este nos da una potencia máxima de 450 caballos. Junto con ello la transmisión, ahí sí que queremos hacer hincapié, es una transmisión ZF que ha sido retrabajada con este proveedor, pero no solo eso, sino que nosotros también lo que hemos conseguido es cambiar la parte electrónica de la gestión de esa transmisión. Desde hace ya unos meses nosotros la trabajamos, la gestionamos, la preparamos en nuestra fábrica y eso hace que el cambio en el tractor, en la conducción, sea muy significativo. Nos has hablado del Claas Power System. ¿Qué ventajas reales tiene para el agricultor esa integración entre motor, transmisión y todos los sistemas del tractor? Bueno, nosotros ya traíamos una buena gestión. Estamos hablando que tenemos este reparto de pesos, 50-50, la parte de adelante, trasera. O sea, el aplomo del tractor era muy bueno. Ahora, al mejorar esta parte electrónica, con esta gestión, estos módulos electrónicos, podemos conseguir una mejor eficiencia, como bien decías, menor consumo de combustible, una mejor gestión del tractor, gracias también a sistemas de asistencia al operario como nuestro llamado CEMOS, que ahora vienen estándar en estos nuevos tractores Axion 9. La transmisión Thematic constituye uno de los pilares tecnológicos del Axion 9, que cuenta con gestión electrónica rediseñada y con funciones como Auto-Load Anticipation, un sistema predictivo y adaptativo que analiza de forma permanente la carga del motor para mejorar la respuesta y evitar caídas de régimen. Nos encontramos en la cabina del Axion 9, una cabina amplia, con una gran visibilidad. ¿Qué nos puedes destacar de esta cabina y del confort de este tractor? Pues David, la cabina es uno de los puntos principales que nosotros remarcamos en este tractor, cuando hablamos de centrarnos en el operador, en la persona que está trabajando, conduciendo. Por eso la cabina es mucho más amplia, es la más amplia del mercado ahora mismo. En comparación con el Axion 900 que teníamos anteriormente, hablamos casi un 10% de mayor volumen en la cabina. Y la superficie acristalada, otro 10% adicional, es decir, que la visibilidad es muy buena, muy óptima. A eso hay que sumarle el propio confort. La suspensión ha sido cambiada, retrabajada. Entonces hablamos de una cinemática en las muelles de la suspensión totalmente diferente que nos hace tener un sistema muy óptimo. En cuanto cuando nos encontramos con distintas irregularidades del terreno y estamos trabajando. Y a eso también hay que sumar el nuevo asiento. Tenemos un asiento premium que presentamos en Agritécnica de marca ISRI. Es un asiento ventilado, calefactado, pero también con efecto masaje, que los clientes que han estado probando están muy contentos y muy satisfechos con él. Puedo comprobar que tenemos 3 pantallas. Entiendo que a partir de aquí se puede controlar todos los parámetros del tractor. Sí, así es. Ahora hemos cambiado el concepto, tenemos una pantalla fija en el poste A, que llamamos, donde nos aparece la información principal. Junto a ello tenemos la pantalla que continuamos teniendo, que es el CEBIS, que hablamos, que ahora le llamamos CEBIS Connect. Y es porque ya tenemos integrado el GPS también en esta misma pantalla.
Por lo tanto, esta otra pantalla es una pantalla de apoyo donde nosotros podemos mandar diferentes imágenes, cámaras, modo ISOBUF, el propio GPS. También el reposabrazos ha cambiado, sin lugar a dudas tenemos unos mayores accesos directos. Nuestro mando C-Motion ahora no solo funciona hacia adelante y hacia atrás, sino que también podemos girar hacia los laterales, y eso lo que nos hace es los cambios de gama entre las tres gamas que nosotros tenemos en estos tractores C-Matic. Y también lo que disponemos es del nuevo Electropilot o Electropilot, que es nuestro mando joystick, en el cual podemos tener hasta 30 funciones diferentes. O sea, hay muchas teclas F disponibles para cualquier implemento que el cliente quiera trabajar. David, otro punto que quería comentarte es la insonorización que dispone la cabina. De las mejores del mercado, estamos hablando de tan solo 66 decibelios. Se ha mejorado muchísimo para que se produzca un descanso en el trabajo del día a día de los clientes. Junto con este punto, de la cabina principalmente, que está centrado en el operador, también hablamos que la fábrica se quiere centrar en la asistencia, automatización. Estos tractores ya vienen preparados para en un futuro poder ser autónomos. Y último punto, hablamos del rendimiento, porque seguimos manteniendo la idea inicial que teníamos en nuestro Axion 900, un buen reparto de peso, un bajo punto de gravedad para tener una muy buena tracción y que el tractor pueda trabajar en cualquier condición. Nos encontramos en el Axion 450, 450 caballos, y sin embargo podemos comprobar que el radio de giro es muy reducido y se trata de un tractor muy manejable. Sí. ¿Cómo consigue esto Claas? Pues efectivamente el radio de giro se ha modificado. Hemos cambiado un poquito el chasis, lo llaman ellos de cintura de avispa, digamos, ¿no? Lo han hecho un poquito más estrecho para poder dar algo más de giro al eje delantero. Y en comparación con el Axion 900 que teníamos anteriormente, pues hay una grandísima diferencia. Durante la prueba con Profesional Agro, el Axion 9 ha mantenido un comportamiento muy estable, sin problemas de potencia en ningún momento. La finca cuenta con una pendiente pronunciada donde el tractor ha dado muestras de su solvencia, sin incurrir en patinaje a pesar de las piedras existentes. También cabe destacar la maniobrabilidad del tractor. A pesar de contar con 360 caballos de potencia, las maniobras en cabecera no fueron ningún problema, incluso con un espacio reducido. Un tractor bien pensado para un trabajo exigente.